El condenado. Era una noche oscura, una noche triste, una noche fúnebre. El viento soplaba, los perros aullaban, el canto triste de una lechuza me acompañaba y yo solo en aquel cementerio con un cigarrillo y una linterna en mis manos. Caminaba de un lado a otro con cierto temor. Era lógico, era mi primera noche en un cementerio. Los segundos se me hacían minutos y los minutos horas. Las horas eran eternas. Pensaba en el esfuerzo que tenía que hacer por mi familia, cuando de pronto sentí que alguien me miraba en la oscuridad de aquella noche. Yo me volteé a ver quién era, pero solo veía oscuridad. A cada paso que daba me ponía más nervioso. Sentía una presencia extraña, pero trataba de controlarme y creer que solo era miedo. Grande fue mi sorpresa al darme cuenta de que no. Se escuchó una voz que me llamaba. Al inicio era suave y tenue, pero poco a poco se tornó gruesa y agresiva. Yo quedé petrificado sin saber qué hacer, pero luego decidí avanzar y buscar aquella voz. No paraba de llamarme. Me tentaba a buscarlo y yo ya no podía más. Hasta que divisé un hombre parado con una larga chaqueta negra, un sombrero y un bastón. En ese instante caí de rodillas. Quise escapar, pero no pude. Era imposible. Se sentía una fuerza maligna. Temblaba de miedo. Levanté la mirada y vi el brillo de sus ojos. Eran como dos brasas ardientes que calaban en mi ser. Empecé a retorcerme de dolor. Se escuchaba una risa macabra a carcajadas que se burlaba de mí. Luego pude ponerme de pie y él con esa voz garrasposa me dijo: Esperé mucho tiempo este momento y mírate, ahora te tengo frente a mí. Aún recuerdo tu nacimiento porque yo estuve presente. Vi cuando crecías y ahora estás frente a mí. ¿Sabías que te consagraron a mí? Y hoy es hora de llevarte. Yo le dije: ¿quién eres? ¿Qué quieres? A lo cual él replicó: ¿Aún no te das cuenta? Me dicen el príncipe de las tinieblas, el corruptor de naciones, la bestia. En pocas palabras, soy la maldad en persona. Entonces yo volvía a caer y suplicaba que todo fuese un sueño, que fuese mentira lo que veía, pero lamentablemente todo era real. Vamos, me dijo. Pero le dije: ¿por qué yo? Y solo atinó a decirme: tu sacrificio salvó a tu madre. Agradécele a tu padre. No podía creer nada hasta que le dije: ¿cómo puedo salvarme? ¿Qué solución tengo? Y él sonrió y me dijo: consígueme 20 almas para mí y serás libre. Luego desapareció. Y desde entonces hay menos vagabundos en mi ciudad. Tumán. Esta historia que vamos a contar se supone que es real. Sucedió hace algunos años ya, en el pequeño pueblo donde me crié. Tumán. Mi nombre es Juan y tenía 24 años de edad. En mi pueblo existe una empresa azucarera que brindaba trabajo por temporadas a todos los lugareños de la zona. Estábamos en el mes de diciembre y me tocaba realizar mis labores como era costumbre cada 3 meses.
Aún recuerdo cuando me acerqué a la oficina de recursos humanos para que me asignaran las funciones que iba a realizar. Me dirigí a la señorita y le dije: «Buen día, me llamo Juan Delgado Medina. Es mi turno de laborar. ¿En dónde me toca?». A lo que la señorita respondió: «Te toca vigilar el cableado de la zona azucarera, de turno de 10 p.m. a 6 a.m. En ese momento se me vino a la mente las historias que escuché contar a mi padre y abuelo, pues se decía que en aquel lugar se aparecía una novia vestida de blanco, y los que la veían caían desmayados o simplemente desaparecían. Decidí no tomar importancia a aquellos relatos. Tomé valor y esperé a que fuese mi turno para ir a trabajar. Cuando llegó la hora, mi madre me dio la bendición, pues sabía de lo que se decía de aquel lugar. Me dio un morral con cañazo, cigarros, un machete de acero y un pequeño fiambre en caso de que tuviera hambre. Y me dijo: «Por favor, veas lo que veas, no te acerques». Salí apresurado pues era tarde y subí al bus de la empresa para que me llevase al lugar donde tenía que trabajar. Recuerdo que llegué al lugar, bajé del bus y tenía que esperar hasta la 1 de la mañana para que llegara mi compañero y me ayudara a rondar la zona. La noche era muy oscura. El silencio parecía adormecer mis sentidos. Solo se escuchaba el tenue silbido del viento y el susurro nocturno de una lechuza. Recuerdo que saqué del morral un cigarrillo, lo prendí y me puse a caminar. De pronto, a lo lejos se escuchaba el llanto triste de una mujer que se quejaba por sus desgracias. Mi piel se adormeció, mis pasos se hicieron lentos y sentí claramente cómo aquel llanto se acercaba a mí. Traté de convencerme de que solo era mi imaginación que me jugaba una mala pasada. Tomé valor y caminé firmemente. De pronto entré en los matorrales de caña y sobre una roca vi a una mujer con un vestido de novia de color blanco. Lloraba tristemente. Era un llanto lleno de dolor que me escarapelaba el cuerpo y me hacía retroceder. Pero mi preocupación pudo más y con voz temblorosa pregunté: ¿le pasa algo? La mujer solo lloraba. Entonces empecé a acercarme lentamente y cada paso que daba era como si me congelara. El miedo me embargaba. Pero decidí tocarle el hombro y sentí como un frío fúnebre recorría todo mi cuerpo. Quedé paralizado y sin poder hablar, pues vi cómo sus cabellos se transformaban en canas. De pronto volteó y me miró dando un grito de espanto. Era una anciana. Se abalanzó sobre mí y yo caí desmayado botando espuma por la boca, hasta que perdí el conocimiento. Luego desperté en mi cama y a mi lado estaba mi pobre madre con los ojos hinchados de tanto llorar. Le pregunté qué sucedió, a lo cual me respondió que mi compañero me había encontrado tirado en las cañas convulsionando a las 3 de la mañana. Pidió ayuda y me trajeron aquí. Yo le conté lo ocurrido y se volvió un rumor en el pueblo. Desde ese momento jamás volví a regresar de noche por aquel lugar, pues aún recuerdo la mirada lúgubre de aquella mujer que me provocaba un pánico nocturno. La planchada. Esta es una historia que aconteció hace muchos años, en el famoso Hospital Juárez de la Ciudad de México, una de las instituciones médicas más emblemáticas de la capital.
Se cuenta que por las noches aparece en los pasillos una enfermera ataviada con un uniforme que parece de otra época, pulcramente blanco y almidonado. Es ella quien visita de noche a los pacientes para asegurarse de que se encuentren con bien, experimentando varios de ellos una mejoría prácticamente milagrosa al día siguiente. Dicha aparición, según dicen por ahí, no es otra sino el fantasma de Eulalia, una joven y guapa muchacha que laboraba en el hospital antaño. Todos los que la conocían la apreciaban por su profesionalismo y cariño hacia los enfermos, así como el impecable estado en que se mantenía su vestimenta. Cuentan que Eulalia se enamoró locamente de un médico recién egresado de la facultad, quien, sabiéndose apuesto y con un brillante porvenir, no dudaba en coquetear con todas las enfermeras. Cuando Eulalia le declaró sus sentimientos, los dos se hicieron novios, siendo ella la más entregada en la relación. Finalmente llegó el día en que él le propuso matrimonio, cosa que ella aceptó con ilusión. Un buen día, su pareja le dijo lo siguiente: me marcho a un congreso fuera de la ciudad. Termina de preparar nuestra boda porque cuando regrese, tú y yo seremos por fin marido y mujer. Eulalia se ocupó de tenerlo todo listo para el gran día, sin sospechar la desilusión que estaba por llevarse. Ocurrió cuando uno de los colegas la invitó a acompañarlo a una fiesta, a lo cual ella se negó, arguyendo que esperaba la llegada de su novio, pues al día siguiente se casarían. Pero no lo sabes, mujer. El doctor precisamente se acaba de casar con su prometida, y esa no puede ser tú. Renunció al hospital precisamente porque se iba de luna de miel y al volver trabajará en otro sitio. Quebrada por el desamor, Eulalia se sumió en una profunda depresión y descuidó su trabajo. Ya no era amable con los pacientes, ni los cuidaba como antaño. Varios llegaron a morir a causa de su negligencia sin que a ella le importara. Cuando Eulalia también cayó enferma, fue internada en el mismo Hospital Juárez, donde días más tarde falleció. Y entonces comenzó la leyenda. Enfermeras, médicos y muchos otros individuos del personal juraban verla aparecer por las noches. Así pasaron los años. Se conserva joven y bella, con el mismo atuendo de enfermera que usaba en sus días y gracias al cual la bautizaron como la planchada, pues jamás se habían visto sus ropas tan inmaculadas y carentes de arrugas. Los galenos que se quedaban dormidos en su guardia recibían misteriosas palmadas que los despertaban en medio de la madrugada. Los pacientes se sobresaltaban al mirar cómo aquella extraña mujer los atendía con toda disposición. Se dice que Eulalia es un alma que pena por los más enfermos, como castigo a la crueldad que les mostró en sus últimos meses de vida.